El llamamiento a orillas del mar. Mi querido amigo y amiga, en esta hora vamos a estudiar brevemente el capítulo 25 del deseado de todas las gentes. Y fíjate que vamos a leer unos cuantos renglones y luego vamos a hacer algunas cuantas anotaciones, unos comentarios que quizás te puedan ayudar aún más. Amanecía sobre el mar de Galilea. Los discípulos, cansados por una noche infructuosa, estaban todavía en sus barcos pesqueros, bogando sobre el lago. Jesús volvía de pasar una hora tranquila a orillas del agua. Había esperado hallarse durante unos cortos momentos de la madrugada, aliviado de la multitud que le seguía día tras día. Pero pronto la gente empezó a reunirse alrededor de él. La muchedumbre aumentó rápidamente hasta apremiarle por todas partes. Mientras tanto, los discípulos habían vuelto a tierra. A fin de escapar a la presión de la multitud, Jesús entró en el barco de Pedro y le pidió a éste que se apartara un poquito de la orilla. Desde allí, Jesús podía ser visto y oído mejor por todos, y desde el barco enseñó a la muchedumbre reunida en la ribera. Qué linda escena, ¿no es cierto? Una escena maravillosa. ¿Te puedes imaginar tú un tierno amanecer? El sol despuntando allá, en la orilla del mar, en el horizonte, allá al fondo. ¿Te puedes imaginar esa claridad tempranera, fresca de la mañana, ese olor salino, pisando la fresca arena, las gaviotas haciendo sus sonidos peculiares? Qué rico, qué sabroso a esa hora, ¿no es cierto? Tempranito. Jesús venía de orar, como siempre, dependiendo de su Padre, cuando siente que la gente a tan temprana hora de la mañana ya está allí rodeándole porque no quieren perderse nada de lo que Jesús hacía y decía. Qué escena para la contemplación de los ángeles, su glorioso general sentado en un barco de pescadores, mecido de aquí para allá por las inquietas olas y proclamando las buenas noticias de salvación a una muchedumbre atenta que se apiñaba hasta la orilla del agua. El honrado del cielo estaba declarando al aire libre a la gente común las grandes cosas de su reino. Sin embargo, no podía haber tenido un escenario más adecuado para sus labores. El lago, las montañas, los campos extensos, el sol que inundaba la tierra, todo le proporcionaba objetos con que ilustrar sus lecciones y grabarlas en sus mentes. Y ninguna lección de Cristo quedaba sin fruto. Todo mensaje de sus labios llegaba a algún alma como palabra de vida eterna. Con cada momento que transcurría, aumentaba la multitud. Había ancianos apoyados en sus bastones, robustos campesinos de las colinas, pescadores que volvían de sus tareas en el lago, mercaderes y rabinos, ricos y sabios, jóvenes y viejos, que traían sus enfermos y dolientes y se agolpaban para oír las palabras del Maestro Divino. Aquí podemos hacer un alto y hacer unos cuantos comentarios. Fíjate que la multitud estaba compuesta por muchas personas de distintas edades, de distintas ocupaciones. Se nos dijo que había personas también no solamente robustas, sino personas enfermas. Había ricos, sabios, personas de mucho dinero, personas de mucho estudio, así como también personas que no tenían ni un centavo y que nunca habían pasado por ninguna escuela. Todos, o sea, ¿qué tenía Jesús? ¿Qué carisma, qué personalidad, qué mente más brillante, qué palabras, qué elocuencia tenía Jesús para capturar la atención de todas estas personas? Y todos le podían entender, todos se podían maravillar, aún los rabinos, gente que, vaya, uno jamás se imaginaría que llegaría a escuchar a Jesús, llegaban y bueno,
Era un deleite. ¿Cómo nos hubiera gustado a nosotros, no es cierto? Estar allí entre esa gente a orillas del mar, escuchando a Jesús. Jesús tenía un carisma, una forma de mostrar al Dios de los cielos con tanto amor que nunca nadie había enseñado como él. Nadie había escuchado una disertación, una exposición con tanta calidad. Jesús era un orador que la gente quería oír. No porque les ofreciera riquezas, no porque les ofreciera las conveniencias de la vida, sino porque les mostraba la verdad en un lenguaje sencillo. Mi hermano, hermana, los predicadores hoy en día tenemos un gran compromiso, que cualquier persona nos quiera escuchar. Jóvenes, ancianos, hombres, mujeres, sabios, personas iletradas, ricos, pobres, todos tenemos ese gran compromiso. Pero necesitamos no decir cosas halagüeñas solamente para quedar bien con ellos. Necesitamos decir la verdad, pero en un lenguaje amable, en un lenguaje de amor que atraiga a las personas al Señor Jesucristo siempre, no a nosotros, sino al Señor Jesús. En su sermón, Jesús tenía presentes otros auditorios, además de la muchedumbre que estaba a orillas de Genezaret. Mirando a través de los siglos, vio a sus fieles en cárceles y tribunales, en tentación, soledad y aflicción. Cada escena de gozo, conflicto y perplejidad le fue presentada. En las palabras dirigidas a los que le rodeaban, decía también a aquellas otras almas las mismas palabras que les habrían de llegar como mensaje de esperanza en medio de la prueba. Mediante el Espíritu Santo, esa voz que hablaba desde el barco de pesca en el mar de Galilea sería oída e infundiría paz a los corazones humanos hasta el fin del tiempo. Así es, hermanos y hermanas. Estos mensajes Jesús sabía perfectamente que no iban a quedar en esa gente en aquella mañana. Jesús sabía que esos mensajes iban a llevarse a lo largo de los siglos, iban a quedar por escrito e iban a llegar a muchas personas de siglos posteriores. Él sabía que con sus palabras tenía que incluso impactar a aquellos que iban a morir por él en la época medieval, que iban a luchar por él en medio de la persecución de los siglos posteriores al ascenso de Jesús. Se iba a desatar el Imperio Romano con grandes persecuciones contra los cristianos. Más adelante en la época medieval también con la Inquisición. Y necesitaba él con estas palabras de su sermón y su discurso dar aliento, ánimo, para que nadie se sintiera defraudado de Jesús en medio del dolor. Terminado el discurso, Jesús se volvió a Pedro y le ordenó que se dirigiera mar adentro y echara la red. Pero Pedro estaba descorazonado. En toda la noche no había pescado nada. Durante las horas de soledad se había acordado de la suerte de Juan el Bautista, que estaba languideciendo solo en su prisión. Había pensado en las perspectivas que se ofrecían a Jesús y a sus discípulos, en el fracaso de la misión en Judea y en la maldad de los sacerdotes y rabinos. Aún su propia ocupación le había fallado. Y mientras miraba sus redes vacías, el futuro le parecía oscuro. Y dijo: Maestro, habiendo trabajado toda la noche, nada hemos tomado, pero en tu palabra echaré la red. La noche era el único tiempo favorable para pescar con redes en las claras aguas del lago. Después de trabajar toda la noche sin éxito, parecía una empresa desesperada echar la red de día. Pero Jesús había dado la orden, y el amor a su maestro indujo a los discípulos a obedecerle. Juntos, Simón y su hermano dejaron caer la red. Al intentar sacarla, era tan grande la cantidad de peces que encerraba que empezó a romperse. Se vieron obligados a llamar a Santiago y a Juan en su ayuda.
Cuando aseguraron la pesca, ambos barcos estaban tan cargados que corrían peligro de hundirse. Aquí podemos hacer unas cuantas anotaciones también. Fíjate que en primer lugar, tenemos aquí la frustración de Pedro. Pedro está cabizbajo. Sí, muy bonito el discurso, todo muy bien, pero tenemos un Pedro triste porque él dependía de la pesca. Ese era su negocito, era su venta, ese era su trabajo. De ello vivía su familia, no solamente el alimento, sino el pago de tantas cosas. Aquí quiero identificarme con muchos de nuestros oyentes que día tras día salen a buscar el pan de cada día para sus familiares. Y me quiero poner en los zapatos de aquellos hombres y mujeres trabajadores, trabajadoras, que se levantan a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, ya están en la calle, buscando un bus, tomando un camión, repartiendo verduras, frutas, colocándose en un mercado, vendiendo vajillas en la calle, escobas, trapeadores, y llegan a su casa cansados, dañados por el sol, diciendo: no he vendido nada. ¿Vendiste algo? No, no vendí nada. ¿Y qué vamos a almorzar? ¿Qué vamos a cenar? No sé. ¿Y cómo vamos a pagar la casa? ¿Y los zapatos de los niños? Y ya van a comenzar las clases. No sé qué vamos a hacer. ¿Te parece familiar el asunto? Dios sabe nuestras penas, nuestras congojas. Dios sabe cuánto tú te esforzaste, tienes una deuda en el banco, tienes que pagar a los proveedores. Dios sabe cuando te postras, caes en tu cama, caes de rodillas y le dices: Dios, ayúdame porque no puedo ya, mi negocio está por colapsar. ¿Qué hago, Jesús? Yo te digo en esta hora, mi hermano, hermana, que así como Pedro estuvo totalmente deprimido, acongojado, triste porque no había logrado nada para su familia, así también, así como Jesús atendió a Pedro en aquella ocasión, Jesús te puede atender a ti también. Y puede hacer que de un momento a otro se empiecen a vender tus mercaderías, tu vajilla, tus escobas, tus jarritas de barro, tus verduras, frutas, lo que tú vendas en la cafetería, en el hotel, en el restaurante, donde tú estés, no importa lo que no se haya logrado hasta el momento. Ese fracaso aparente hace que tú derrames tus lágrimas y caigas de rodillas. Tal vez te has olvidado de Dios. En algunos casos, tal vez has sido tan bendecido que ahora el Señor permite este pequeño bache, este fracaso, o permitido una serie de mala racha, como mucha gente le llama. ¿Para qué? Para que caigas de rodillas como Pedro y le digas: Señor, ayúdame porque he trabajado todo este tiempo, toda la noche, toda la semana pasada, todo el mes anterior, varios meses, Señor, y no veo que se levante mi negocio. Bendícelo, Señor. Yo estoy seguro que el Señor te puede escuchar y puede hacer que empiecen a brotar los peces, empiecen a brotar las ventas, empiece a brotar lo que tú tanto anhelas, porque el Señor sabe que tú estás trabajando honradamente y es para beneficio tuyo y de tus seres queridos. Dios sabe, Dios ve, Dios conoce tus penas, tus luchas y quiere bendecirte. No sé si ese milagro lo va a hacer hoy o mañana, pero de que llegará, llegará. Tú verás cómo ese negocio va a empezar a levantarse, porque tu fe estará puesta en él. Porque tú vas a decir: Señor, hoy saldré a vender, hoy saldré a trabajar. En tu palabra, en tu nombre echaré de nuevo la red. Y esta vez lo voy a hacer con más fe que nunca. Tú ves cómo los peces empezaron a ser tantos que las redes se estaban rompiendo ya. Y era tanta la bendición que Pedro tuvo que llamar a otros para que le ayudaran. Es tanta la bendición que tú vas a ver en el futuro, que vas a invitar a otros a que también disfruten de la bendición de Cristo Jesús. Cuando estamos en la iglesia,
Hemos sentido tantas bendiciones, cómo el Señor nos ha transformado. No solamente nos ayudó en un negocio, sino también nos ha ayudado a salir de un vicio, nos ayudó a salir de una enfermedad grave, nos ayudó en tantas maneras, salvó nuestro matrimonio, salvó nuestros hijos e hijas, que ahora hay tanta bendición que se están rompiendo las redes, que tú quieres convidar a otros a que conozcan a Jesús, para que otras personas también encuentren bendición hasta que sobreabunde. Pedro ya no pensaba en los barcos ni en su carga. Este milagro, más que cualquier otro que hubiera presenciado, era para él una manifestación del poder divino. En Jesús vio a aquel que tenía sujeta toda la naturaleza bajo su dominio. La presencia de la divinidad revelaba su propia falta de santidad. Qué lindo pensamiento, debo repetirlo. La presencia de la divinidad revelaba su propia falta de santidad. Le vencieron el amor a su maestro, la vergüenza por su propia incredulidad, la gratitud por la condescendencia de Cristo y sobre todo, el sentimiento de su impureza frente a la pureza infinita. Mientras sus compañeros estaban guardando el contenido de la red bien contentos, Pedro cayó a los pies del Salvador, exclamando: «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». Cuando nosotros vemos la respuesta, ¿acaso no limpiamos nuestras lágrimas, empezamos a sonreír y alabamos al Señor? ¿Verdad que eso es lo que hemos hecho? Yo sé que sí. Después de la prueba uno derrama sus lágrimas y dice: «Señor, qué lindo que eres. Gracias, Padre, por haberme bendecido. Ya llegó dinerito, ya llegaron las primeras ventas, los primeros pedidos. Ya mi hija está saliendo del hospital. Ya mi mami salió bien del quirófano. Alabado seas, Padre. Bendito Señor». ¿Acaso no hacemos lo mismo que Pedro? Caer de rodillas y decirle: «Señor, soy pecador. Qué lindo eres tú, aunque yo tan malo que he sido». Otra de las cosas que vemos es la gran diferencia, el gran contraste que hay entre nuestro Dios y nosotros. Nosotros tan incrédulos, nosotros tan olvidadizos que se nos olvida orar, leer la Biblia. Y el Señor tan fiel a sus promesas. Y al punto que a veces nos portamos muy mal y el Señor se porta tan bien con nosotros. Eso es como para decirnos: «Hijito, mira, yo te sigo amando a pesar de tus errores y te voy a bendecir porque has confiado en mí, porque te has levantado, porque has vuelto a echar la red otra vez, porque no te has dado por vencido». Cuando el Señor nos conteste nuestras grandes plegarias y nos saque de grandes y terribles crisis, por favor, mi hermano, hermana, póstrate, reconoce tu indignidad frente a su divinidad, reconoce que no eres nada, que no mereces nada. Dile: «Señor, soy un pecador, soy una pecadora, no merezco tanta bondad, perdóname, quiero mejorar mi vida espiritual de aquí en adelante». Ahí nos damos cuenta que las pruebas y las crisis tienen una gran bendición detrás, porque después que salimos de ella, salimos para mejorar, con la ilusión de mejorar nuestra vida espiritual. Quiero ya casi ir cerrando nuestro mensaje de hoy con unos textos más aquí del libro El deseo a todas las gentes. Pedro exclamó: «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». Sin embargo, se aferraba a los pies de Jesús, sintiendo que no podía separarse de él. Fíjate qué bonito dato. Se aferraba a los pies de Jesús, sintiendo que no podía separarse de él. El Salvador le contestó: «No temas, desde ahora pescarás seres humanos». Fue después que Isaías hubo contemplado la santidad de Dios y su propia indignidad cuando le fue confiado el mensaje divino. Después que Pedro fue inducido a negarse a sí mismo y a confiar en el poder divino, cuando se le llamó a trabajar por Cristo. Hasta entonces ninguno de los discípulos se había unido completamente a Jesús como colaborador suyo.
había presenciado muchos de sus milagros y habían escuchado sus enseñanzas, pero no habían abandonado totalmente su empleo anterior. El encarcelamiento de Juan el Bautista había sido para todos ellos una amarga desilusión. Si tal hubiera sido el resultado de la misión de Juan, no podían tener mucha esperanza respecto a su maestro, contra el cual estaban combinados todos los dirigentes religiosos. En esa circunstancia les había sido un alivio volver por un corto tiempo a su pesca. Pero ahora Jesús los llamaba a abandonar su vida anterior y a unir sus intereses con los suyos. Mi hermano, hermana, este es el momento cuando Jesús va a hacer ese llamamiento para que sus discípulos dejen sus anteriores ocupaciones, sus trabajos. Ya dejen eso, hijitos. Yo los quiero hacer mis discípulos. Síganme. Yo les voy a proveer su comidita y todo lo que necesite. El Señor Jesús, cuando te llama, mi amigo o amiga, no te va a privar de tu alimento, no te va a privar de lo necesario para tu familia, no te va a privar de aquellas cosas que son para subsistir. Y más que eso, te va a llamar, no solamente te va a proveer, sino te va a llamar para que desempeñes una obra en su causa. El Señor te visualiza a ti como alguien que va a ser de gran bendición en su iglesia. Tú tal vez no te visualizas como un discípulo, como un predicador, como un instructor bíblico, pero el Señor ya te vio como tal. El Señor no nos mira como somos, sino como podemos llegar a ser. ¿Cómo continúa este capítulo? ¿Cómo termina? Bueno, eso te lo dejo de tarea para que tú puedas concluir esta maravillosa obra, este maravilloso capítulo 25, el deseado de todas las gentes. Por ahora, agradezco tu atención y como siempre, que el Señor quede contigo.